En primer lugar estaban las cuestiones coloniales, que supusieron un conflicto permanente de problemas. Gran Bretaña y Francia, las antiguas potencias, habían ignorado a Alemania e Italia, los nuevos estados, dejándoles sin materias primas y mercados. Por eso reclamaban un imperio colonial propio. Por otra parte, la cuestión de Oriente también era una fuente de conflicto. Ante el desmoronamiento del Imperio Otomano, Austria y Rusia querían aumentar su influencia allí. Por un lado, Rusia apoyaba a Serbia y Bulgaria, los pueblos esclavos, e intentaba que estos no cayeran bajo dominación austríaca. Austria, por su parte, intentaba expandirse por la parte del mar Adriático. La última causa tuvo lugar el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, murió en un atentado a manos de un terrorista serbio. El archiduque se encontraba realizando una visita oficial a Sarajevo, donde pretendía demostrar la soberanía de Austria sobre Bosnia. Un mes después, Austria declaró la guerra a Serbia. Rusia se movilizó contra Austria y Alemania. Esta declaró la guerra a Rusia y a Francia. Por último, tras la invasión de Bélgica, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania. La Primera Guerra Mundial duró 4 años y se desarrolló en varias etapas. La Guerra de Movimientos en 1914, la Guerra de Posiciones 1915 y 1916, la crisis de 1917 y el final de la guerra en 1918. La Guerra de Movimientos consistió en la puesta en marcha de un plan alemán para vencer a Francia. Se desarrolló en 2 frentes. Por un lado, el frente occidental. Alemania puso en marcha un plan e invadió Bélgica para sorprender a Francia y llegar hasta París. En pocas semanas los alemanes estaban cerca de París, pero en septiembre de 1916 los franceses pasaron a la ofensiva en la batalla del río Main, lo que supuso el fracaso del plan alemán. Por otro lado, en el frente oriental tuvieron lugar 2 importantes victorias en Tannenberg y en los lagos Masurianos. El fracaso de la guerra de movimiento estabilizó los frentes y abrió paso a la guerra de posiciones entre 1915 y 1916. Esta fase de la guerra supuso una guerra de desgaste, desarrollada principalmente en Francia y Bélgica, donde se produjo un elevado número de bajas. A lo largo de 1916 se desarrollaron una serie de acciones con el fin de romper las líneas enemigas. Entre ellos destacan el ataque a la fortaleza de Verdún, la ofensiva en el río Somme y la batalla de Jutlandia. La desmoralización de finales de 1916 desencadenó una serie de motines a lo largo de 1917. Surgieron varias iniciativas de paz, pero no triunfaron. En Rusia, la Revolución de febrero de 1917 provocó el ascenso al poder de los comunistas de Lenin, quien firmó con las potencias centrales el Tratado de Brest-Litovsk. En la primavera de 1917, Estados Unidos se unió al conflicto. Tras abandonar Rusia el conflicto, Alemania inició una ofensiva que fracasó en el lado occidental. En agosto de 1918, un nuevo ataque aliado desplazó a los alemanes hasta Bélgica. El 8 de noviembre de 1918, el Kaiser Guillermo II abdicó y 3 días más tarde Alemania firmó el armisticio que puso fin a la guerra. Tras la paz de París, el conjunto de tratados que pusieron fin a la guerra creó un mapa de Europa totalmente nuevo. Con el Tratado de Versalles, Alemania perdió todas sus colonias, también territorios de Europa. El Imperio Austrohúngaro se dividió en Austria, Hungría y Checoslovaquia. El Imperio Otomano se convirtió en la República de Turquía y perdió territorios. Se creó un nuevo país, Yugoslavia. Finalmente, se creó la Sociedad de Naciones en 1920, que reunía a los principales países del mundo para resolver los problemas internacionales. Fue el antecedente de la ONU.